Y eso es importante que la gente lo sepa. Es importante que la gente lo sepa, pero bueno, también importante reconocer pues la presencia de hoy del señor Melitón Arrocha, a quien agradecemos que nos acompañe en Noticias 180 Minutos. Y la idea es poder hacerle preguntas del entorno nacional, pero que giren en torno a las propuestas. Así Las es. propuestas que lo llevarán a la silla presidencial el próximo 5 de mayo. Nos quedan un poco menos de 90 días ya para la elección, Álvaro. 89 días contados a partir de hoy. Melitón Arrocha, cuénteme que lo primero que tengo que preguntarle es sobre la encuesta que publica hoy el diario La Prensa con más de 1.200 encuestados en la que el margen de gente o el porcentaje de personas que todavía no han tomado una decisión es de el 49%. El 32% dice que ninguno de los anteriores. Entonces, ¿de dónde van a salir los candidatos? Si esos son los que son, ahí está el menú. No hay más nadie que pueda entrar en el escenario en este momento. Y la encabeza Zulay Rodríguez con un margen de 14%. Melitón, bienvenido. Micrófono, por Micrófono. favor. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días y buenos días a todos los que están en cabina y a los que nos escuchan. Efectivamente, hoy recibimos la encuesta, que no es nada más que una foto de lo que sucedió hace una semana. Y hay varias cosas que nos llaman la atención. Primero, el análisis histórico de la encuesta, en donde a estas alturas el partido ninguna la ha pegado, por lo menos ninguna que yo recuerde de la historia democrática. No hay que recordar Mireya Moscoso 1, en donde la ponían a perder abrumadoramente y terminó perdiendo solo por 3%. Mucha gente se preguntó qué hubiera pasado si la encuesta hubiera arrojado el número que era. Mireya Moscoso 2, en donde la tenían perdiendo hasta muy al final y terminó ganando bastante holgadamente. Lo mismo pasó con el expresidente Varela, en donde hasta el final, al final lo tenían segundo, tercero en la encuesta y terminó ganando la elección. De todas maneras, es una herramienta válida. Creo que la importancia, tal vez que habría que plantearse aquí, si esos números fueran correctos, es que entre el primero y el último lugar nada más hay 13 puntos que los separan. Entonces, ahí hay un tema que nos dice básicamente que esta elección todavía falta mucho por disputar. Segundo, pareciera indicar que, digamos, el primer gran ganador de que el expresidente Martinelli no está en la papeleta pareciera, de acuerdo a esta encuesta, ser Zulay Rodríguez, pero creo que hace falta mucho tiempo. La elección solo comienza y es a través de programas como el de ustedes y que vamos a tener la oportunidad de que la gente vea los verdaderos colores de los candidatos, y espero que la gente no solo oiga clichés y frases bonitas, sino que entren a escuchar el fondo de la propuesta y después sobre eso tomen la decisión el día 5 de mayo y elijamos al próximo presidente de la República. Bien. ¿Qué piensa? ¿Tienes alguna pregunta, Lisbeca? No, a mí me interesa pues conocer básicamente propuestas del candidato Melitón Arrocha y también importante identificar si ha armado su equipo, con qué estructura cuenta Melitón Arrocha a nivel nacional, porque se dice, y esto es una realidad, que la elección se gana con la estructura y con la movilización del último día. ¿Cuál es su proyección en torno a este tema? Bueno, Lisbeca, déjame comenzar con la primera parte de tu pregunta, ¿no? Propuestas. A ver, podríamos estar un buen rato aquí, tal vez voy a escoger algunas y tal vez sobre la base de eso continuaremos el programa. En materia de hídrica, yo le plantearía que no he encontrado un problema en donde se refleje de mejor manera, pero por las peores razones, la inequidad en la República de Panamá, que la distribución de agua. He visto que entre menor es el espectro económico de la persona, peor distribución de agua tiene, y a mayor espectro, pues mejor distribución de agua. Con lo cual nosotros tenemos que resolver como un tema de seguridad nacional la equitativa distribución de agua. Y con respecto a eso, pues, a plantear algunas cosas. Panamá es el quinto país del mundo en donde más llueve. Y sin embargo tenemos una buena parte de la población que no tiene agua potable. Tenemos 52 cuencas y no hay una correcta distribución de agua, y hay que entender que el sistema como está montado tiene una pérdida de aproximadamente el 50%, por lo cual
la estrategia tiene que ser, uno, a reducir pérdidas, segundo, a que haya una distribución constante de ese vital líquido y además poner mucho énfasis en la calidad del mismo. Y esto tendremos que hacerlo inexorablemente teniendo una nueva potabilizadora en Bayano que permita quitarle presión a la cuenca del canal, y eso a su vez va a facilitar que haya mayor volumen de agua hacia las comunidades de Arraiján y Chorrera, y hacia la parte norte y hacia la parte este podamos suplirla desde la perspectiva de los trabajos que se hagan en Bayano. Y por otra parte, hacia provincias centrales y Veraguas, nosotros hemos planteado que una potabilizadora en la parte alta del río Santa María lograría resolver las enormes necesidades de vital líquido en esas comunidades, ¿no? Entonces, creo que sin tratar de ser abarcador aquí en el tema del plan hídrico nacional, yo creo que estas son dos primeras propuestas muy importantes. La segunda, en materia de viabilidad, en materia de infraestructura vial, algunos de los contrincantes y candidatos a la presidencia de la República han planteado que su proyecto estrella será el tren hasta David. Yo creo que ese proyecto no sale económicamente en el monto que ellos le han planteado al país. Y creo que no tiene viabilidad para que se termine en un solo gobierno, sin que esto necesariamente desmerite la obra. Habiendo dicho esto, mi planteamiento es: nosotros tenemos que extender las dos líneas del metro existente y la que ya se está construyendo. Tenemos que llevar el metro de Arraiján a Chorrera, tenemos que llevar el metro a Pacora y tenemos que llevar el metro a Chilibre. Ahí hay más de 300.000 personas a las que le vamos a devolver vida, a las que le vamos a devolver tiempo, que son obras que pueden manejar el presupuesto general del Estado en las condiciones en las que el próximo gobierno lo va a heredar, y que además esas obras pueden terminarse en un solo periodo presidencial. Y me quedaría hasta aquí. En materia de equipo, mira, nosotros tenemos un equipo robusto en algunas provincias más que otras. Tenemos, digamos, un equipo robusto en Chiriquí, tenemos un equipo robusto en Herrera, en Panamá, en la ciudad, en Colón, en Arraiján y Chorrera tenemos un equipo robusto. Y estamos trabajando en este momento en hacer lo propio en la comarca de San Blas y en Veraguas y, por supuesto, en el resto del país. Todavía nos quedan 90 días para consolidar ese equipo de cara al día D, y esperamos tenerlo completo y contar con los recursos suficientes como para poder moverlo. Y en materia de recursos, nada más recordarle al país que cada vez que ustedes vean una fiesta como la que hemos visto, con espectaculares artistas y cantantes que derrochan gala y lujo en las presentaciones de algunos candidatos, nada más quisiera recordarle al pueblo panameño que todos estamos pagando esa fiesta de nuestros impuestos. O sea que no se sientan mal en ir, porque al final nosotros pagamos la fiesta. Muy bien. Ana Matilde Gómez. Bueno, buenos días, Melitón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, Ana Y a los Matilde. oyentes también, ahora estrenando aquí, gracias Álvaro por seguir manteniendo esta invitación de ya hace tanto ratito para poder comentar contigo los martes. Saludos también a Liz Beica. Liz Beica. Bueno, Melitón, escuchándote yo me pregunto, todas esas obras, sabiendo que que el país está en una deuda terrible, más de 40.000 millones de dólares en la deuda, ¿de dónde es que planteas tú que saldrán los fondos, que no sea deuda, para la infraestructura que propone? Mira, Ana Matilde, muy buena pregunta, muchísimas gracias, pero yo sé que tú sabes la respuesta. A ver, cuando nosotros llevamos un presupuesto general del Estado que contempla 150 millones de dólares en la Asamblea de Diputados, para la Asamblea de Diputados, que no termina siendo 150 millones de dólares, que yo le puedo asegurar al pueblo panameño que ese presupuesto va a terminar en exceso a los 200 millones de dólares, y que, como Ana Matilde y yo sabemos, para correr la Asamblea no se necesitan más de 30 millones de dólares. Eso casi en 5 años es $1 billón más de presupuestos que hoy van destinados a pagar los equipos de campaña con los cuales se van a reelegir los diputados. Si nosotros desarticulamos aquella parte de la descentralización paralela, que hoy es la caja menuda
y que está pagando call center con los impuestos de todos los panameños para garantizar la reelección de algunos diputados. Yo estoy seguro que ahí por lo menos sale otro $1 billón. Ya llevamos 2 de los 4 que necesitamos. Y después hay que, ¿de dónde vamos a conformar el equipo? Mira, nosotros vamos a conformar un equipo de trabajo que haya sudado la camiseta. No vamos a conformar un equipo de trabajo que salga del aire acondicionado. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hoy comienza una conferencia internacional de tabaco, con la cual yo, digamos, en el fondo estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando usted ve el presupuesto que el Estado panameño le ha asignado a ese evento de $5 millones, usted solo se puede preguntar, cuando yo estuve en Chilibre la semana pasada y vi una comunidad de 3.000 personas que tomaban agua y se bañaban de un pozo, si esos $5 millones en vez de estar mejor invertidos en una conferencia internacional de tabaco, estarían mejor invertidos resolviéndole los problemas de agua a esa comunidad que estaba solo a 12 kilómetros de la potabilizadora más grande del país. Pero si usted no ha caminado el país, si usted no conoce los problemas del país, usted no los puede resolver. Con lo cual, certeza absoluta de que el equipo de trabajo del cual me voy a rodear a partir del próximo 1 de julio va a estar compuesto de gente que sepa cuáles son los problemas del país. Bueno, escuchándote, obviamente tú estás apostando a la reducción del gasto público, ¿no? A través del recorte eficiente para el uso eficiente de las instituciones. Está bien, pero mi pregunta sería entonces... No, pero te digo, no únicamente. O sea, no, por no, ejemplo, claro, pero una cuota importante, ¿no? Sería, por ejemplo, acabas de mencionar rápidamente el 50% del proyecto que planteas, uno de los proyectos que planteas con el presupuesto de atacar, por un lado, la ineficiencia de la Asamblea y otros recortes. Pero ¿cómo, desde tu planteamiento, o sea, cuál es la propuesta tuya para ese recorte de la Asamblea que no sea solo dinero? Tú no tocarías la Asamblea en lo absoluto, tú no tocarías el modelo político como lo tenemos, la misma arquitectura del poder, la Asamblea, cómo se elige, cuántos son, etcétera. ¿Qué propuesta es la tuya para poder lograr esa eficiencia que no sea solamente pues el logro de reducirle el presupuesto de funcionamiento? mira, déjame iniciar por tu comentario y después abordar tu pregunta. No solo es por vía de empezar a encontrar ineficiencias, redundancias y mal uso de los recursos del Estado en el presupuesto, de donde va a salir una buena parte de los recursos para financiar estas cosas, sino además yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en materia de atracción de inversión extranjera directa, que es uno de los lugares donde ayuda a financiar el presupuesto general del Estado y sin duda el gasto corriente a través de más impuestos. Y en segundo lugar es que efectivamente todos los organismos internacionales, y de hecho el director de la Dirección General de Ingresos lo ha dicho, el margen de defraudación fiscal en Panamá excede por mucho la media de los países de la región, con lo cual creo que ahí hay que gestionar mejor el cobro de los impuestos. Aquí no voy a inventar ciencia aeroespacial, a nadie le llega ni siquiera la factura para el cobro del pago de los impuestos inmuebles. Entonces, yo creo que gestionando mejor el cobro y atendiendo la defraudación fiscal debe haber unos recursos que ayuden a suplementar el presupuesto general del Estado. Volvamos a la Asamblea. Volvamos a la Asamblea. La Asamblea tiene una arquitectura completamente opuesta a los intereses del pueblo panameño, ¿no? O sea, yo no tengo un problema con la cantidad de diputados. Creo que de hecho reducir el número de diputados es un error porque le da más poder proporcional a cada diputado. Uno tendría que entender que si la Asamblea ahora fueran 35 diputados y mantuviéramos la Comisión de Presupuestos como la tenemos, Dios mío, el poder que cada uno de esos individuos va a tener, ¿no? Entonces creo que hay algunos temas que hay que abordar rápidamente. Primero, ¿cuáles son las capacidades de la Comisión de Presupuestos? O sea, no puede ser que lo que nos han planteado al país, que por un centavo tenemos que ir a la Comisión de Presupuestos. Eso pone de manifiesto la inoperancia por parte del Ejecutivo en la formación del presupuesto general del Estado, que con mucha frecuencia tiene que pasar por la Comisión de Presupuestos para gestionar la institución. El presupuesto es un tema que va a enmarcar completamente la Asamblea, porque una vez que lo reduzcamos, pues lo que Ana Matilde sabe muy bien, todos esos activistas comunitarios y todos esos activistas deportivos tienen que reducirse, y lo que yo veo son bancadas con asesores muy robustos,
pero no veo a diputados con centenares de funcionarios públicos que supuestamente trabajan en la comunidad. Eso entre algunos temas que yo plantearía de variar el modelo. Hay mucho trabajo que hacer en materia del código de conducta, declaración de estado patrimonial de los diputados y Pero, conflictos de perdón que te intereses que interrumpa, creo que Melitón, pero deben... ¿cómo se logra todo eso si todo eso es por vía de ley? Y ya una vez que la Asamblea se empodera, una vez que la Asamblea toma posesión, en la intromisión del Ejecutivo incluso podría rayar en la imposibilidad del funcionamiento, que es hasta un delito, entorpecer o impedir el funcionamiento de otro poder del Estado. O sea, ¿cómo realmente se puede Aquí va, lograr? Si hasta ahora hemos visto que no ha habido presidente que logre controlar semejante cosa en la Asamblea. aquí va, Matilde. La primera es que la responsabilidad de todo esto recae en el ciudadano y la importancia que todos tenemos de que el próximo 5 de mayo la gente vote por la mejor opción o por su mejor opción, pero que lo hagan no en función de si te dieron un saco de arroz o si te regalaron un microwave. No, vamos a votar a conciencia, porque la única manera real de devolverle credibilidad y con eso ayudar a la gobernabilidad del país es que la gente vote a conciencia. Ese es el primer tema y eso nadie puede, digamos, menoscabar ese derecho ciudadano y pues viviremos con las consecuencias de eso. Lo segundo es que evidentemente nosotros no podemos tener una dependencia de la Comisión de Presupuestos para gobernar. Y eso significa que el primer presupuesto que realice el gobierno, el próximo gobierno, si quiere explorar la posibilidad incluso de tener una gran confrontación con la Asamblea, si fuera el caso, tiene que depender lo menos posible de pasar por la Comisión de Presupuestos para evitar ser sometido a un chantaje en materia no solo de la formación de políticas públicas, sino en la conformación de los siguientes presupuestos. Y para eso, y tal vez aquí voy a decir una cosa que tampoco es ciencia aeroespacial, pero la conformación del presupuesto en el órgano ejecutivo es una total locura. O sea, la manera en que se hace es que se le pide a los ministerios que den su presupuesto, todo el mundo lo incrementa, el Ministerio de Economía y Finanzas lo recorta como le da la gana y genera un presupuesto en donde las partidas quedan descolocadas. Por supuesto, desde el nacimiento del ejercicio presupuestario requiere casi inexorablemente que tú tengas que pasar por la Comisión de Presupuesto con mucha frecuencia. Entonces, nosotros vamos a cambiar la forma en la cual se confecciona el presupuesto general del Estado y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Hay una serie de intereses dentro incluso del órgano ejecutivo, el director de presupuesto de la Nación, etcétera. Pero solo de esa manera evitaremos que la Asamblea Legislativa tenga tanta ascendencia en el órgano ejecutivo. Bien, René Quevedo, si hay alguien en este país que maneja el tema del empleo, desempleo, este tipo de cifras, es René Quevedo, lo tengo aquí con nosotros. Para los candidatos presidenciales, ¿será un gran reto enfrentar este tema en los actuales momentos, René? Sí, buenos días a todos. Buenos días, Melitón. Gusto saludarlos a todos. Sí, efectivamente estamos en una situación, aparte de toda la complejidad política, etcétera. Mire, hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero tenemos 77.000 informales, perdón, 77.000 funcionarios y 235.000 informales más que hace 10 años. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo en la última década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Ese es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos vivido en nuestra historia. Y eso es producto de que se perdió la confianza para invertir en el país, no hay confianza para invertir, no se está invirtiendo en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Entonces creo que dentro de todo esto, para mí, veo la campaña muy orientada a buscar culpables y no a encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Entonces creo que tenemos una crisis severa de liquidez, gravísima. Tenemos la recaudación en el 2023 estuvo por debajo del presupuesto y el presupuesto del 2024 es 3.000 millones más. Aparte de esto,
el gobierno le debe 1.700 millones de dólares a los proveedores y contratistas y 970 millones al Fondo de Ahorro de Panamá. Entonces, y dentro de todo esto sería, digamos, una pregunta que yo haría, ¿cómo vamos a rescatar esa confianza? Es una pregunta que le haría a Melitón. ¿Qué vamos a hacer de manera específica? Si no hay confianza, no va a haber inversión privada. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal y la caja del Seguro Social estará condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe. Entonces, creo que dentro de todo esto he visto, digamos, mucho énfasis, y no digo que no sea importante, en la corrupción, etcétera, etcétera, que está bien, pero ¿qué vamos a hacer ya? O sea, de manera inmediata para realmente parar la hemorragia que tiene la economía, que va a seguir así. La tendencia, la economía solamente genera empleo informal. El empleo formal lo está generando el gobierno con plata prestada. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Entonces, digamos, con esta introducción, mi pregunta, digamos, sería, pues, ¿qué vamos a hacer o qué plantea hacer para rescatar esa confianza del inversionista y del consumidor? Porque obviamente hay la mitad de los panameños encuestados siente que no va a tener empleo o no va a conseguir empleo en los próximos 12 meses. Así que sería, digamos, un poco una pregunta porque, y conocer un poco la perspectiva de Melitón en ese sentido. René, ¿qué pregunta? Se la pregunta te quitó el entusiasmo de ser candidato. Sí, pero bien planteada. Es una pregunta muy compleja y yo no quiero, ¿sabes? Una de las cosas que estamos tratando de hacer aquí desde esta campaña es no engañar a nadie. Y son temas que no se resolverán de la noche a la mañana y probablemente no se van a terminar de resolver en la próxima administración, pero la próxima administración sin duda puede dar pasos en firme y dejar políticas públicas sentadas para que el país empiece a caminar en el rumbo correcto. Déjame añadir algunas cosas para los oyentes, porque sé que todos los que están en el panel lo saben. A la situación tan compleja que ha descrito muy bien René, hay que añadirle lo que va a pasar a partir del 1 de julio de este año. La Caja del Seguro Social corre el riesgo de que si no sucede nada, podría entrar en un proceso de iliquidez. Y eso no es otra cosa que los cheques a los jubilados literalmente no salgan. Yo creo que no llegaremos hasta allá, pero hasta aquí hoy la situación es, el gobierno ha sido poco diligente, por no decir irresponsable. Además, René dijo, no alcanzaron los ingresos en relación a los gastos del ejercicio presupuestario del año pasado. Y le añadiría, toma en mente de que ellos adelantaron el flujo de caja de este año, ofreciendo una rebaja fiscal en algunas de las obligaciones tributarias y no tributarias del ejercicio fiscal de este año que se cobró en el anterior, por vía tasas únicas de pago de impuestos de inmuebles adelantados, con lo cual uno tan solo podría entender que en este ejercicio presupuestario se recaude aún menos que el año pasado y sobre todo en temas como que la mina va a dejar de aportar recursos. Entonces, nosotros venimos con una propuesta muy robusta de generación de empleo. Dentro de eso hemos planteado, por ejemplo, que a mí me parece una franca locura que teniendo un activo estratégico que representa entre el 1 y el 1,5% del total del output o producción de cobre del mundo, nosotros hayamos tomado la determinación de cerrar la mina. ¿No? Yo entiendo que lo que la Corte se pronunció fue con respecto a la inconstitucionalidad del contrato de concesión de la mina, pero lo cierto es que ahí hay 10 billones de dólares enterrados. Voy a repetirlo de nuevo. 10 billones de dólares enterrados, que existe un puerto, un mineroducto, hay 5 de los molinos más grandes del mundo, hay lugares en donde se quedan los trabajadores, comedores para miles de personas, gente que se capacitó y se entrenó, 7,000 de ellos, que para los que no tienen un negocio tal vez no saben la complejidad que esto representa. Hay toda una estructura de proveedores que tampoco es fácil de hacer y en consecuencia mi planteamiento ha sido que nosotros tenemos que poner ese activo productivo con todas las salvaguardas ambientales que correspondan
a trabajar en beneficio del país. El segundo, tenemos que atacar el tema muy puntualmente para crear empleo a la mayor brevedad posible. Por ejemplo, te digo, la desburocratización del Estado. Si nosotros logramos que los permisos de construcción, en vez de tomar lo que toman, se abrevien los procesos y ofrecerle transparencia al proceso para ver que no hay un plano que se va moviendo mucho más rápido que otro, vamos a liberar recursos que en este momento están en el sistema financiero y que están buscando entrar al mercado como inversión que va a permitir que la gente vaya a construir esa casa, que se venda arena, que se vendan bloques, que se vendan ventanas, en fin. Tenemos que liberar el capital a propósito de desburocratizar el Estado. Con las salvaguardas, por supuesto. Esto no es una desburocratización desde mi perspectiva libertaria, tiene que venir con las, ¿sabes? Con la seguridad de que las casas se van a hacer bien hechas, que los planos están correctamente hechos, pero no es posible que tú sometas un plano para hacer una mejora o una casa y demore la administración un año en aprobártelos. Y por el otro lado, estrategias puntuales de desarrollo de empleo. Nosotros hemos planteado una estrategia nacional de biocombustibles, en donde se genere bioetanol, biodiesel, biomasa, y que eso que significarían más o menos 20.000 nuevas hectáreas de caña de azúcar, más toda la estructura de manufactura del bioetanol, biodiesel y biomasa que conlleva y la capacitación y los empleos, significaría que en vez de estar exportando capital por vía de la compra de hidrocarburos, de diésel y gasolina, lo que estaríamos haciendo es que parte de esa factura se queda dentro del ciclo económico, generando empleo. Y algunos expertos me dicen que no tendría consecuencia en el precio de los combustibles o serían muy pequeñitas, porque lo que hace el biodiesel y el bioetanol es que sube el octanaje, con lo cual se neutraliza el aumento que conllevaría de que el bioetanol y el biodiesel son un poco más caros que la gasolina, pero al aumentar el octanaje se compra una gasolina o un diésel más barato, con lo cual generamos lo mejor de todos los mundos. No exportamos capitales, generamos plazas de empleo que los expertos dicen que andarían por el orden de las casi 40.000 personas y permitimos que el ciclo económico continúe con un desempeño favorable. Te menciono algunas, pero solo para terminar, por ejemplo, el país cuenta con una legislación que se llama Empresas Multinacionales para Manufactura. Nosotros tenemos el Canal de Panamá, el aeropuerto, tenemos, gracias a nuestra posición geográfica y a la creatividad de nuestra gente, uno de los polos de intercomunicación en el hemisferio más grande. Y sin embargo, lo único que hacemos es ser hub de mercancía. Mi planteamiento es revisar esa normativa, ponerla al día y permitir que capital internacional venga a Panamá a explotar estas facilidades que la naturaleza y Dios nos concedió. Más puertos, tienes que irte hasta Brasil para encontrar la cantidad de grúas pórticas que tenemos aquí, la cantidad de rutas marítimas que tenemos en Panamá. Tienes que irte a mercados muchísimo más grandes que el panameño para encontrar esta clase de interconexión y sin embargo nosotros no le sacamos el mayor provecho posible. Bien, en el semblante de Ana Matilde Gómez estoy viendo la necesidad urgente de decir algo. Sí, Melitón, mira, lo que ocurre es que en la última encuesta llevada a cabo por CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, que hace la encuesta de ciudadanía y derechos, quedó evidenciado que la población panameña en un 62% privilegia más la protección del ambiente versus el crecimiento económico. Es decir, a la mayor parte de la juventud, no solo la que salió a la calle, lo cual tú nos estás planteando revivir el tema minero, la explotación minera de metálica a cielo abierto, que el pueblo panameño ha dicho rotundamente en su gran mayoría que no en las calles. Lo que tú nos planteas es un gobierno convulso en el que vamos a tener a la gente en la calle reiterando lo que en octubre acabo de decir. Yo me pregunto, si tú miraste esa encuesta, si tú estás claro que la juventud panameña, la generación que mayormente vota, de acuerdo también a la última medición, es una población que no le interesa esa riqueza que tú estás planteando, que está enterrada, no les interesa porque el daño ecológico no lo quieren sufrir, es decir, no les interesa riqueza a ultranza.
quieren protección del ambiente. No eso que tú has planteado de que con todas las salvaguardas sabemos que en materia de explotación de minería metálica a cielo abierto no existe. Te les pregunto además, lo que nos está planteando es que sin ninguna mayoría en la Asamblea, porque creo que estás consciente que no tendrías ninguna mayoría en la Asamblea, ¿tú derogarías la ley de moratoria? ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú puedes materializar lo que nos está planteando? Bueno, en primer lugar, te comento, Ana Matilde, esta es la política. ¿Sabes? Lo que yo estoy diciéndole a la gente es lo que pienso. Hay otra cantidad de candidatos que no le están diciendo lo que piensan. Entonces te van a llevar engañado. En eso concuerdo contigo. Bueno, entonces ese es el primer punto que quería comentarte. Lo segundo es, yo creo que tú tienes una interpretación incorrecta de mis palabras. Yo no estoy planteando una política de desarrollo minero, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que haya una moratoria minera. De hecho, mientras que fui ministro de Comercio no se pidió ninguna concesión de explotación minera, ni de minería metálica, ni de minería no metálica. Habiendo dicho eso, hay algunas realidades. El hueco ya está ahí. Los expertos nos han dicho que hay un mayor riesgo de contaminación ambiental si no explotamos la mina que si la explotamos, que además va a significar más o menos, de acuerdo a lo que he escuchado a través de los medios de comunicación, 20 millones de dólares de todos los panameños al mes para mantener que no haya un desastre ecológico en la mina. Entonces, aquí yo lo que le estoy planteando al país es que seamos razonables, que utilicemos los recursos que están ahí en beneficio del país y esta como la excepcionalidad, pero en función de las condiciones que ya existen. Si hoy no existiera el hueco, pues a lo mejor te diría que esta no debe ser viable, pero pensando que ya el hueco existe, que lo que han dicho algunos expertos es que de no hacer nada, el simple contacto del cobre que quedó expuesto producto de la excavación que se ha hecho ahí, en contacto con el oxígeno y con el agua, pueden producir contaminación ambiental. A mí me parece que es una locura y una irresponsabilidad política decirle a la gente a lo mejor lo que quiere oír, pero que es una política pública de mi perspectiva que no tiene ningún sentido. Y de eso se trata el liderazgo. Y bueno, yo no soy un dictador, me explico. Yo estoy planteando en campaña mis ideas. La gente votará o no votará en función de esa idea y después veremos si la Asamblea comparte mi visión o no. Esa es la democracia. Yo hoy no te puedo decir cómo va a quedar conformada la Asamblea. Comparto contigo en que la Asamblea va a ser de oposición para quien sea que es electo, pero tendremos que llegar allá y ver la voluntad de la gente y entender qué es lo que está pasando. Te digo, yo pasé por Penonomé. Yo vi que ya hay un deterioro importante en la salud económica de esa población. Estuve en La Pintada. Te puedo decir que desde mi perspectiva se siente un deterioro importante en la salud económica. Y lugares como Antón, que no están tan cerca de la mina, ya empiezan a sentir lo que significa no tener esos recursos económicos dando vuelta como solían hacerlo. Entonces, digo, las encuestas son fotos, no son películas. Tendremos que ir viendo eso también cómo va avanzando. Melitón, la Constitución de la República necesita transformarse. No podemos seguir viviendo con la Constitución que tenemos. ¿Cuál es su visión de la nueva Constitución y cómo haría ese cambio si usted cree que debe hacerse un cambio? Si nos iríamos a la originaria, a la paralela o a reformas constitucionales. ¿Y qué cambiaría rápidamente? Mira, te diría un par de temas. Yo no creo en la constituyente de ninguna de las naturalezas, ni originaria ni paralela. Creo que hay ejemplos de sobra de gente incluso que ganó con esa propuesta, pero que después nunca la pudo llevar a que se convirtiera de un ejercicio teórico a un ejercicio práctico. El mejor ejemplo tal vez es Boric en Chile, y a mí me parece que con una constituyente se abren más puertas a que terminemos con un peor texto constitucional que si lo hacemos enmarcado dentro de lo que la Constitución establece como mecanismo de reforma a la misma. Habiendo dicho eso, yo creo una reforma integral profunda de la Constitución. Y voy a plantear un tema que creo que poca gente le ha puesto atención, pero que es muy importante en el devenir y que va a marcar un antes y un después en el contrato social.
el último acto reformatorio de la Constitución Nacional se dio cuando todavía no existía el teléfono celular. Ni siquiera voy a plantear de si existía inteligencia artificial o no. Esas son realidades que, unas ya han transformado la fibra social del país y las otras están a punto de transformarla de una manera en la que incluso los expertos no saben cuál va a ser el efecto completo de esto en la creación de empleo o en la destrucción de empleo y cómo va a ser ese nuevo pacto social. Pero la mayoría de la gente que escriba respecto a este tema entiende que tiene que haber un pacto social nuevo, con lo cual yo lo que le estoy planteando al país es una reforma a la Constitución Nacional que viva de cara a esos retos que vienen hacia adelante y no en torno a los atavios que tenemos del pasado. Dentro de eso, por supuesto, hay algunas cosas que tenemos que cambiar. La forma en que se juzgan a los magistrados y la forma en que se juzgan a los diputados es un tema que vamos a tener que discutir, evidentemente. En fin, hay una cantidad muy importante, el tema de la educación, como está planteada. O sea, nosotros venimos de un sistema educativo que privilegia si tú contestas la pregunta bien, y pareciera ser que el nuevo sistema educativo del futuro ya no le pone tanta atención a cómo tú contestas la pregunta, sino a darte las herramientas necesarias para que tú puedas formular bien la pregunta. Porque ya el conocimiento lo tenemos todo al alcance de la mano. Se ha democratizado la información y nosotros seguimos con un sistema educativo anquilosado en el siglo XX y no le hemos dado paso al siglo XXI. Nadie ha entendido que hoy los muchachos todos los trabajos lo hacen con ChatGPT y que el sistema de conocimiento como lo teníamos concebido anteriormente ya no sirve de nada. Entonces, esos son los retos que tenemos como sociedad, en adición a las deudas que tenemos pendientes, como el Canal de Panamá, que tenemos que ver el trasvase de la cuenca, tenemos que definir la cuenca como país. En fin, hay una cantidad muy importante de retos por delante. Melitón, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Usted estará en la papeleta? ¿En qué ubicación, Melitón? Física, voy a estar en la papeleta en la esquina inferior derecha en los números 8 y 12. 8 y 12. Casillas. Casillas 8 y 12. Seguimos en contacto, Melitón Arrocha, para una próxima entrevista donde seguiremos ahondando en